En los bosques de Tesalia, un laurel crece apartado, con sus hojas siempre verdes. Se cuenta que antes fue una ninfa, Dafne, hija del dios río Peneo. Su historia se convirtió en mito cuando el dios Apolo la persiguió sin descanso. Algunos dicen que, bajo la corteza, late todavía un corazón que no se rindió. Dafne nació junto al río, sintiendo el agua helada en sus pies desde que era niña. Prefería escuchar el viento y correr entre los árboles a participar en banquetes o en cultos abarrotados. Siempre huyó de la presencia masculina. Cuando le preguntaban por qué no buscaba un compañero, alzaba los hombros y decía: «Mi hogar es este bosque, no necesito nada más». A su padre, Peneo, le preocupaba ver a su hija tan reacia a cualquier vínculo. Un día le habló de los poderes olímpicos que podían influir en sus destinos, pero ella se encogió de hombros. «Padre, amo el ruido del agua y la quietud del monte. Ningún dios me va a quitar eso». Él la contempló con un cariño tenso, temiendo que esa determinación pudiera chocar, tarde o temprano, con la voluntad de los dioses. Lejos de allí, Apolo, dios de la luz y la música, se regodeaba de su victoria sobre la serpiente Pitón y de su control del oráculo de Delfos. Con esa arrogancia, se burló de Eros, acusándolo de blandir flechas infantiles. Eros guardó silencio, pero urdió un castigo. Disparó 2 flechas desde su arco, una de oro, destinada a Apolo para inflamarlo de amor insaciable, otra de plomo, dedicada a Dafne, para infundir rechazo y repulsión por el amor. Apolo quedó marcado por una pasión que no comprendía. Dafne, sin saberlo, sintió que su aversión hacia cualquier romance crecía con cada latido. Apolo, movido por un deseo ardiente, recorrió las orillas del río Peneo. Allí vio a Dafne, con el cabello suelto y el vestido manchado de barro, arrodillada mientras reunía hojas para algún ungüento. Sintió un golpe en el pecho. Se aproximó con una sonrisa confiada. «Soy Apolo, hijo de Zeus». «¿Quién eres tú, ninfa del agua?», preguntó, tratando de sonar amigable. Dafne lo miró con recelo. Le bastó ver el brillo en los ojos del dios para sentir el impulso de retroceder. Su sangre clamaba: «¡Huye!». «No quiero tu compañía, vuelve a tu templo», respondió cortante. El dios no esperaba semejante desprecio. Se quedó de pie, preguntándose cómo una simple ninfa se atrevía a rechazarlo. Ese fue el inicio de la persecución. En los días siguientes, Apolo volvió una y otra vez, convencido de que con halagos y promesas torcería la voluntad de Dafne. Le ofreció dones, grandeza, la posibilidad de ser inmortal. Ella apenas le dedicaba miradas heladas, sintiendo que cada palabra de él era una daga que la empujaba a huir. «¿Por qué me tratas así?», repitió Apolo frustrado. «No nací para amar», dijo Dafne casi en un susurro. «Déjame en paz». Sin embargo, su voz temblaba. No entendía de dónde provenía esa repugnancia tan intensa, ni por qué su corazón martilleaba al ver al dios. Sabía que no podía convivir con esa insistencia. Su libertad le pertenecía y no la entregaría a ningún inmortal por poderoso que fuera. Preocupada, Dafne recurrió a su padre. Lo encontró en la cascada, donde el agua caía con fuerza. Se arrodilló apoyando las manos en la corriente. «Padre, un dios me persigue y siento un terror que no controlo». Su voz temblaba tanto como la corriente. Las aguas de Peneo se agitaron. El dios río era consciente de la relevancia de Apolo en el Olimpo y temía provocar su ira. Pero también amaba a su hija. «Dafne, ningún amor forzado es justo», murmuró la corriente. «Haré lo que pueda, mas no deseo enfrentar a un dios abiertamente». La ninfa sintió su coraje mermar. El padre no se comprometía a una defensa absoluta, y Apolo seguía rondando,
cada vez más persistente. Desde un lugar apartado, Eros vigilaba el resultado de su acto. No reía a carcajadas, sino con una mueca amarga. Había demostrado a Apolo que sus flechas no eran un juego, pero tampoco anticipó el dolor que su travesura ocasionaría. Al ver a Dafne huyendo y al dios ciego de pasión, Eros se preguntó si la venganza tendría un precio demasiado alto. «Ni siquiera imaginé que la libertad dolería de esta manera», susurró aferrando su arco con los labios apretados. Apolo, cegado por el amor, decidió tomarla por sorpresa en pleno día. Dafne, que estaba recogiendo agua en un cuenco, advirtió la figura dorada del dios acercándose. Sin mediar palabra, corrió por el bosque, con el corazón golpeando sus costillas y el sudor resbalando por su frente. Él la persiguió con la determinación de quien no acepta un no. Cada zancada hacía crujir ramas y hojas secas. Dafne, desesperada, vio que él recortaba la distancia. Sintió un nudo en la garganta y en un impulso último gritó: «Padre, detén a Apolo o sálvame». Peneo, escuchando el llamado, comprendió que la única manera de protegerla era quitarle la forma mortal. El río se agitó con un gemido, y antes de que la mano de Apolo la alcanzara, Dafne notó un cambio brusco en su cuerpo. Sus pies se hundieron en la tierra, sus brazos empezaron a volverse rígidos. «¿Qué me está pasando?», logró decir con la voz quebrada. Sus últimas lágrimas se mezclaron con la savia que corría por su nueva corteza. Un hormigueo helado recorrió su piel, y al siguiente parpadeo su vista se nubló. Solo quedaban hojas verdes en lo que habían sido sus cabellos. Apolo se detuvo con el brazo extendido a escasos palmos del árbol. Donde debía estar Dafne yacía un laurel esbelto. Sintió un escalofrío de incredulidad. Su respiración rápida chocó contra la quietud del tronco. «Dafne», susurró oponiendo su mano a la corteza. Percibió un débil temblor, como si dentro del árbol quedara un latido residual. El dios cerró los ojos un instante, sintiendo culpa y rabia. Romper algo de su propio equipaje, quizás su lira o un adorno que llevaba, sería un gesto de impotencia, pero se contuvo. No quería aceptar esa derrota. Finalmente habló con voz suave, como si esperara que el laurel lo escuchara. «No es la victoria que buscaba. Aún así, serás mi árbol sagrado. Serás eterno. Y tu recuerdo me atormentará por siempre». La brisa movió las hojas, generando un murmullo parecido a un suspiro. Apolo entendió que su triunfo era una farsa. No tenía a la ninfa, solo un árbol que simbolizaba la libertad que no había podido dominar. Desde entonces, el laurel quedó como emblema de Apolo, usado en coronas para héroes y poetas. La gente veía esas hojas y aplaudía la grandeza del dios. No sabían la verdad completa, que aquel laurel era el refugio final de una ninfa que prefería la muerte de su forma humana antes que entregar su voluntad. En cada ceremonia triunfal era como si el árbol susurrara: «Esta corona representa el precio de mi libertad». Eros, contemplando desde lejos, sintió una punzada en el corazón. Su venganza había demostrado el poder de sus flechas, pero a costa de una vida mortal atrapada en madera. «A veces ni yo mido las consecuencias», murmuró guardando su arco. Peneo, por su parte, siguió corriendo por Tesalia, con sus aguas cargadas de una mezcla de alivio y dolor. Había protegido a su hija, sí, pero a un costo definitivo. Con cada ola, recordaba que la transformó en árbol para salvarla de un destino peor. Y así, la historia de Dafne se transmitió por Grecia. Se convirtió en una advertencia sobre la insistencia de los dioses y la determinación de quien no desea rendirse. Un aviso de que, detrás de cada laurel que orna la cabeza de un campeón,
se esconde el rostro de una ninfa que prefirió el refugio vegetal a la sumisión. Una tragedia envuelta en hojas verdes, que susurran al viento la decisión de una mujer que, llegado el límite, eligió la metamorfosis.